¿Cómo demostraste que tu padre estaba equivocado? ¿Qué demonios es esto? Mi padre golpeó mi boleta de calificaciones en el mostrador de la cocina, su cara roja de ira. Son mis notas, dije confundido ya que todas eran excelentes. Teatro, coro, escupió las palabras como si supieran mal. ¿Qué tipo de chico hace coro? ¿Dejaste fútbol por estas tonterías? Arrugó la boleta y me la lanzó. Ningún hijo mío va a andar danzando en un escenario. Necesitas dejar de actuar débil y ser un hombre de verdad por una vez. Sé un hombre o sal de mi casa. Recogí el papel arrugado y lo alicé lentamente. ¿Quieres un hombre de verdad? Dije, mirándolo a los ojos. Lo tendrás. A la mañana siguiente, me negué a ducharme porque la higiene era femenina. Para el tercer día, papá tuvo que llevarme a la escuela con todas las ventanas abajo, ahogándose por el olor. Cuando sus compañeros de trabajo se quejaron con recursos humanos sobre el hedor en su ropa, su jefe preguntó si todo estaba bien en casa. Todo está bien, papá dijo con los dientes apretados cuando llegó a casa. Pero tal vez usa desodorante. Los hombres de verdad no enmascaran su olor natural, gruñí. Dijiste, deja de ser débil. Su mandíbula se tensó, pero no lo retiraría. Solo mantén tus brazos abajo en la escuela. Claramente, eso no sería suficiente para quebrarlo, así que escalé. Comencé a intentar resolver cada desacuerdo con violencia, porque los hombres de verdad luchaban por dominancia. Cuando el cartero accidentalmente nos dio el paquete equivocado, lo desafié a combate en nuestro jardín delantero. Los vecinos llamaron a la policía mientras papá tuvo que explicar por qué su hijo estaba luchando con un empleado federal. El cartero dejó de venir completamente a nuestra casa. ¿Por qué harías eso? Papá gritó, su cara morada de vergüenza. Los hombres de verdad defienden su territorio, dije, a menos que pienses que debería ser débil al respecto. No pudo obligarse a decir sí, solo se fue furioso, murmurando sobre límites. Dejé de mostrar cualquier emoción excepto ira, porque los hombres de verdad no tenían sentimientos. Cuando mamá llamó llorando que el abuelo estaba en el hospital, solo gruñí y colgué. Papá tuvo que llamarla de vuelta y explicar, y la escuché gritándole por teléfono sobre lo que me había hecho. Obviamente, le envié un mensaje después para ver cómo estaba el abuelo y si ella estaba bien, pero ella estaba más enfocada en decirme qué idiota era mi padre. Tu madre piensa que esto es mi culpa, dijo al día siguiente, luciendo exhausto. Preocuparse por lo que piensan las mujeres es comportamiento femenino, respondí, y lo vi morir por dentro porque no podía discutir sin admitir que estaba equivocado. Luego comencé a traer atropellos a casa como trofeos porque los hombres de verdad eran cazadores. Zarigüeyas muertas en el porche, mapaches en el garaje, una cabeza de ciervo que encontré y monté en la pared de mi habitación, usando adhesivo de construcción. Su novia vomitó cuando me encontró desollando una ardilla en el fregadero de la cocina con sus cuchillos caros. Ha perdido la cabeza, le gritó a papá. Solo está siendo masculino, dijo papá débilmente. Pero ella se fue de todos modos, y le dijo a todos que estaba criando a un psicópata. Así que ese fue el final de su vida amorosa. Cuando los maestros llamaron sobre mis calificaciones cayendo en picada porque había dejado de hacer tarea, los hombres de verdad no necesitan libros. Papá intentó defenderlo. Al menos ya no está en teatro, le dijo al director desesperadamente. Pero cuando fui suspendido por desafiar a mi maestro de matemáticas a combate individual por una disputa de calificaciones, papá tuvo que tomarse tiempo libre del trabajo para lidiar con eso. Por favor, solo sé normal en la escuela, suplicó. Dijiste que normal era para débiles, le recordé. ¿Estás retractándote de tu palabra como un hombre débil? No podía decir sí. Su orgullo obstinado no se lo permitía, incluso mientras su vida se desmoronaba. Me presenté en su oficina usando un taparrabos hecho de piel de ciervo, cargando una lanza que había fabricado, exigiendo desafiar a su jefe por el liderazgo de la manada. La seguridad me escoltó afuera mientras papá fue suspendido pendiente de evaluación psicológica. Sus compañeros de trabajo no dejaron de hablar de eso durante semanas. Por favor, detente, papá finalmente suplicó esa noche, realmente llorando. Estaba equivocado. Está bien, toma teatro, únete al coro, ya no me importa. Pero dijiste que los hombres de verdad no admiten que están equivocados, gruñí. ¿Estás siendo débil ahora? Su cara se puso roja de ira incluso a través de las lágrimas. Todavía soy tu padre. Un hombre de verdad me pelearía por dominancia, dije, golpeándome el pecho. A menos que seas demasiado débil. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Dos personas en traje sosteniendo portapapeles con insignias de servicios de protección infantil estaban afuera. Hemos recibido múltiples reportes sobre condiciones de vida primitivas forzadas, dijo la mujer, mirando mi taparrabos y lanza con alarma. Sentí que mi estómago caía. Esto no debía suceder. Miré a papá, esperando que explicara, pero su expresión había cambiado a algo calculador. Gracias a Dios que están aquí, dijo repentinamente. He estado tratando de conseguirle ayuda, pero no detiene este comportamiento. Ha sido aterrador. Mi boca se abrió cuando me di cuenta de que me estaba tirando completamente bajo el autobús. El trabajador social masculino se adelantó y extendió su insignia para que la viéramos correctamente. Soy Theo Montgomery de Servicios de Protección Infantil, y esta es mi colega. Necesitamos hablar con ambos sobre la situación de vivienda aquí. Su voz se mantuvo calmada y profesional, mientras la cara de papá se transformaba justo frente a mí. La ira se derritió y fue reemplazada con esta expresión preocupada y cansada que parecía casi real. Por favor, entren, dijo papá, su voz temblando lo suficiente para sonar preocupado en lugar de enojado. He estado tan preocupado por él. Este comportamiento comenzó hace unas semanas y ya no sé qué hacer. Lo miré fijamente mientras mi cerebro intentaba entender lo que estaba pasando. La compañera de Theo sacó una tableta y comenzó a escribir notas mientras Theo miraba entre nosotros. ¿Puede describir lo que ha observado?, preguntó Theo a papá. Y vi a mi padre mentir descaradamente. Simplemente dejó de ducharse de repente. Comenzó a actuar violentamente, trayendo animales muertos a la casa, dijo papá, pasando su mano por su cabello como si estuviera exhausto.
exhausto. Intenté que viera a un doctor, pero se negó. He estado aterrorizado de que se lastime a sí mismo o a alguien más. Las palabras salieron suaves y practicadas, como si hubiera estado planeando este discurso. Se presentó en mi lugar de trabajo ayer usando pieles de animales y cargando un arma, exigiendo pelear con mi jefe. La seguridad tuvo que sacarlo. Creo que está teniendo algún tipo de colapso mental. Teo escribió todo mientras yo estaba allí parado en mi taparrabos de piel de ciervo sosteniendo una lanza casera, lo cual, honestamente, no ayudaba a mi caso. Entiendo, dijo Teo cuidadosamente. ¿Y cuándo comenzó esto? Papá negó con la cabeza tristemente. De la nada hace unas 2 semanas. Era un chico normal, jugaba fútbol, sacaba buenas calificaciones, y de repente esto. Abrí mi boca para discutir, pero Teo levantó su mano. Me gustaría hablar con cada uno de ustedes por separado si está bien. Necesitamos obtener la perspectiva de todos. Papá asintió con entusiasmo. Por supuesto, lo que sea que ayude. Solo quiero que mi hijo reciba la ayuda que necesita. La forma en que lo dijo me hizo querer gritar. Teo me pidió que le mostrara mi habitación mientras su compañera se quedaba con papá en la sala de estar. Lo llevé por el pasillo, consciente de lo ridículo que me veía y olía. Él no comentó sobre ninguna de las dos cosas, solo me siguió y cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Puedes sentarte para mí?, preguntó, señalando mi cama. Me senté mientras él sacaba su teléfono y comenzaba a tomar fotos de todo. La lanza apoyada en la esquina, la cabeza de mapache montada en mi pared con pegamento de construcción todavía visible, la pila de ropa sin lavar en la esquina que probablemente tenía líneas de hedor visibles. Lo documentó todo metódicamente mientras yo estaba sentado sintiendo que mi estómago se retorcía. Bien, dijo finalmente, guardando su teléfono y sentándose en la silla de mi escritorio. Quiero escuchar tu versión de lo que ha estado pasando. Comienza desde el principio. Así que le conté todo sobre la boleta de calificaciones y papá llamando al teatro y al coro tonterías de maricón. Sobre él diciendo que necesitaba ser hombre o salir de su casa. Sobre decidir mostrarle exactamente cómo se veía su versión de masculinidad. La pluma de Teo se movió por su bloc de notas todo el tiempo, su cara manteniéndose neutral. ¿Así que dejaste de ducharte porque él dijo que la higiene era femenina?, preguntó Teo. Asentí. Me dijo que fuera un hombre de verdad. Los hombres de verdad aparentemente no se preocupan por estar limpios. Teo anotó eso. Y la violencia, el incidente con el cartero. Le expliqué cómo los hombres de verdad resolvían todo con peleas. Cómo solo estaba siguiendo la lógica de papá hasta su conclusión. Las cejas de Teo se levantaron cuando describí luchar con un empleado federal en nuestro jardín delantero. ¿Cuál fue la respuesta de tu padre a estos incidentes?, preguntó Teo. Pensé de vuelta. Seguía tratando de hacer que me detuviera, pero no admitiría que estaba equivocado. Cada vez que le preguntaba si quería que fuera débil, no podía decir que sí, porque eso significaría retractarse. Teo asintió lentamente. Y los atropellos. Le conté sobre necesitar ser un cazador, sobre traer trofeos a casa, sobre la novia de papá vomitando y yéndose, sobre sus compañeros de trabajo quejándose del olor, sobre ser suspendido de la escuela. Teo llenó 3 páginas con notas. ¿Tu padre alguna vez ha sido físicamente violento contigo?, preguntó. Negué con la cabeza. No, solo la cosa de masculinidad tóxica, la manipulación emocional. Teo anotó eso también. ¿Tienes otra familia con la que puedas quedarte? ¿Tu madre? Asentí. Ella vive al otro lado de la ciudad. Están divorciados. A través de la pared podía escuchar la voz de papá subiendo y bajando en la sala de estar, y capté fragmentos de lo que estaba diciendo. Evaluación psiquiátrica y peligro para sí mismo, y completamente de la nada. Mi estómago cayó más porque me di cuenta de que estaba construyendo un caso de que yo estaba mentalmente enfermo, que esto no tenía nada que ver con él. Teo notó mi expresión. ¿Qué pasa?, preguntó. Señalé la pared. Le está diciendo a tu compañera que estoy loco, que esto fue psicosis espontánea o lo que sea. Lo está haciendo sonar como si él no tuviera nada que ver. La cara de Teo se mantuvo profesional, pero algo cambió en sus ojos. Obtendremos el panorama completo, dijo. Por eso hacemos entrevistas separadas, pero podía escuchar a papá a través de la pared pintándose como este padre desesperado, lidiando con un hijo perturbado. Y el miedo me golpeó de que tal vez servicios de protección infantil le creerían. Tal vez pensarían que realmente estaba teniendo un colapso. Tal vez me pondrían en un hospital en algún lugar mientras papá podía irse como la víctima. Me dijo que me hiciera hombre o me fuera, dije de nuevo, necesitando que Teo entendiera. Todo esto comenzó porque no podía manejar que yo estuviera en teatro. Dijo que estaba siendo débil y necesitaba ser un hombre de verdad. Teo asintió. Tengo eso en mis notas varias veces. Cerró su cuaderno. Voy a hacer algunas llamadas. Quédate aquí unos minutos. Se fue y me senté en mi cama en mi taparrabos, escuchando la voz de papá continuar su actuación en la otra habitación. La cabeza de ciervo me miraba desde la pared con sus ojos de vidrio, y me sentí como el idiota más grande del mundo. Había estado tan enfocado en probar un punto que no había pensado en lo que pasaría cuando alguien oficial se involucrara. Ahora papá estaba girando todo para hacerse ver bien y hacerme ver loco. Teo regresó unos 10 minutos después y cerró la puerta de nuevo. Sacó su teléfono y tocó la pantalla. Voy a llamar a tu madre en altavoz. Necesitamos verificar alguna información. Marcó, y mamá contestó al segundo timbre. Hola. Su voz sonaba preocupada incluso a través del teléfono. Señorita Johnson, soy Theo Montgomery de Servicios de Protección Infantil. Estoy aquí con su hijo y necesitamos hacerle algunas preguntas. Hubo una pausa. ¿Está bien? ¿Qué pasó?, preguntó mamá y escuché el miedo en su voz. Está físicamente a salvo, dijo Teo. Estamos realizando una evaluación de la situación del hogar. ¿Puede verificar que usted y el padre están divorciados y viviendo separados? Mamá lo confirmó. Sí, nos divorciamos hace 3 años. Vivo al otro lado de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Teo explicó que había preocupaciones sobre las condiciones de vida y mi bienestar. ¿Está dispuesta y capaz de que su hijo se quede con usted mientras completamos nuestra evaluación?, preguntó. Sí, dijo mamá inmediatamente. Absolutamente. ¿Puedo hablar con él?
¿Está ahí? Teo me entregó el teléfono. Mamá, dije, y mi voz salió más pequeña de lo que quería. Cariño, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Preguntó. La preocupación en su voz me hizo sentir culpable por no haberla llamado antes. Estoy bien, dije. Es complicado. Te explicaré cuando te vea. Hablamos por otro minuto mientras Teo tomaba notas. Luego, él recuperó el teléfono y confirmó algunos detalles logísticos con mamá, su dirección, su horario de trabajo, si tenía espacio para mí. Ella respondió todo rápidamente, y pude notar que estaba tratando de no asustarse. Cuando Teo colgó, me miró seriamente. Vamos a implementar un plan de seguridad de emergencia. Te quedarás con tu madre mientras completamos nuestra evaluación de ambos hogares y coordinamos con tu escuela. Tu padre no podrá contactarte excepto a través de canales supervisados que estableceremos. Asentí, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿No puede llamarme? Pregunté. No directamente, dijo Teo. Cualquier contacto tiene que pasar por nosotros o suceder en visitas supervisadas. Esto es por tu seguridad mientras averiguamos qué está pasando. El alivio me golpeó primero, luego la culpa extraña. Papá seguía siendo mi padre, incluso si era uno terrible. Está bien, dije en voz baja. La compañera de Teo apareció en la puerta sosteniendo una bolsa de basura negra. Para empacar lo esencial, dijo, entregándomela. Teo se levantó. Empaca ropa, útiles escolares, cualquier cosa que necesites para los próximos días. Supervisaré mientras haces eso. Comencé a sacar ropa de mi cómoda, tratando de encontrar cosas que estuvieran lo suficientemente limpias para usar. La mayoría de mis cosas olían terrible por la semana de no ducharme. Agarré mi mochila escolar y saqué los papeles viejos. Luego comencé a meter cuadernos y libros de texto. Mi laptop entró después, luego el cargador. Mis manos temblaban mientras empacaba, y me sentía consciente de cada movimiento, como si una elección incorrecta pudiera empeorar todo. Papá apareció en el pasillo, rondando cerca de mi puerta. ¿A dónde va?, exigió. Con su madre mientras completamos nuestra evaluación, dijo Teo firmemente. Será contactado sobre los próximos pasos. La cara de papá se puso roja. Esto es ridículo. Soy su padre. No pueden simplemente llevárselo. Teo se paró entre papá y yo. ¿Podemos? Y lo haremos. Por favor, denos espacio para terminar de empacar. Papá murmuró algo sobre abogados y cómo yo había destruido todo, cómo su trabajo se había ido, su novia se había ido, todo por mi culpa. La voz de Teo se puso más dura. Señor, necesito que retroceda. Agarré mi cargador de teléfono y mi desodorante del baño, y la ironía de empacar desodorante ahora no se me perdió. Mi bolsa de laptop fue sobre mi hombro y agarré la bolsa de basura con ropa. Estoy listo, dije. Teo asintió y me indicó que lo siguiera. Pasamos junto a papá en el pasillo, y él solo me miró con esta mezcla de ira y algo que podría haber sido dolor. Estás destruyendo esta familia, dijo. No respondí. ¿Qué había que decir? El viaje al apartamento de mamá tomó 20 minutos, y nadie habló mucho. Teo condujo mientras su compañera se sentaba adelante tomando notas en su tableta. Me senté atrás agarrando mi bolsa de basura y viendo pasar las luces de la calle. Era después de medianoche cuando llegamos al edificio de mamá. Ella estaba esperando afuera y corrió tan pronto como estacionamos. Oh, cariño, dijo, y me abrazó cuidadosamente. No comentó sobre el olor o el taparrabos, solo me sostuvo por un segundo. Teo salió y habló con mamá en voz baja, explicando el plan de seguridad y dándole documentación. Su compañera entregó más formularios. Me quedé allí sintiéndome entumecido y surrealista, como si esto le estuviera pasando a otra persona. Llamaré mañana para programar la evaluación del hogar aquí y coordinar con la escuela, dijo Teo a mamá. Ella asintió, firmando papeles y haciendo preguntas sobre qué pasaría después. Finalmente, Teo y su compañera se fueron, y mamá me llevó adentro. Su apartamento era pequeño pero limpio, y me mostró dónde estaba el baño. Hay toallas limpias en el mostrador. Dijo, tómate tu tiempo. Me quedé bajo la ducha caliente durante 40 minutos, fregando una semana de suciedad deliberada. El agua corría marrón al principio, luego gris, luego finalmente clara. Usé su champú 2 veces y su jabón 3 veces, viendo la mugre circular por el desagüe. Mi piel se puso rosa de tanto fregar, pero seguí, necesitando sentirme limpio de nuevo. Cuando finalmente salí, encontré ropa prestada esperando en el mostrador, pantalones deportivos viejos y una camiseta que probablemente eran de mamá pero me quedaban bien. Me los puse y me miré en el espejo empañado. Sin la suciedad y el taparrabos, me veía como yo mismo de nuevo. La opción de estar limpio se sintió como recuperar un pequeño pedazo de control, como que tal vez podía dejar de ser la versión de hombre de papá y descubrir quién era realmente. A la mañana siguiente, me desperté en un colchón de aire en la sala de estar de mamá, confundido por un segundo sobre dónde estaba. Luego todo regresó de golpe. Mamá ya estaba despierta haciendo café, y su teléfono sonó mientras me estaba cepillando los dientes con un cepillo nuevo que había comprado. Es Teo, llamó. Salí y ella lo puso en altavoz. Teo explicó que necesitaba hacer una evaluación del hogar aquí, para verificar que era un ambiente seguro. Vendría esta tarde. También necesitaba coordinar con mi escuela sobre mi regreso, ya que técnicamente todavía estaba suspendido. Han sido notificados sobre el caso de servicios de protección infantil, dijo. El director quiere una reunión antes de que regreses. Mamá anotó los detalles y confirmó los horarios. Cuando colgó, me miró cuidadosamente. ¿Tienes hambre? Puedo hacer panqueques. Asentí y me senté en su pequeña mesa de cocina mientras ella mezclaba masa. Todo se sentía surrealista e incorrecto, pero también de alguna manera más seguro. El apartamento estaba tranquilo. Nadie estaba gritando o exigiendo que probara mi masculinidad. Estaba usando ropa limpia y mi cabello olía a champú.
Mamá puso un plato de panqueques frente a mí, y comí lentamente, saboreando comida real en lugar de solo combustible. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó?, preguntó gentilmente. Negué con la cabeza. Todavía no, ella asintió. Está bien, cuando estés listo. Comimos en silencio y traté de no pensar en papá solo en su casa, probablemente planeando su próximo movimiento. Alrededor del mediodía, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de papá. Lo levanté e inmediatamente me arrepentí. Has arruinado mi carrera, fue el primero. Espero que estés feliz destruyendo todo por lo que trabajé, vino después. Luego el alquiler vence la próxima semana y me suspendieron sin paga por tu truco. Mezclados había golpes sobre mí siendo demasiado débil para manejar la masculinidad real, sobre correr con mami como un bebé. Mamá vio mi cara y extendió su mano. ¿Puedo ver? Le di mi teléfono y la vi leer los mensajes, su expresión poniéndose más dura con cada uno. No tienes que responder a estos, dijo. Teo dijo. Toda comunicación debe pasar por él, ¿verdad? Asentí. Entonces documentemos esto y enviémoselo a él. Comenzó a tomar capturas de pantalla de cada mensaje, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Me sentí aliviado de no tener que averiguar qué responder. Los mensajes seguían llegando mientras ella trabajaba. Más viajes de culpa sobre dinero, más acusaciones sobre arruinar su vida. Mamá terminó de hacer capturas de pantalla y escribió un mensaje a Teo con todas las imágenes adjuntas. Listo, dijo. Él puede manejarlo. Dejó mi teléfono y me miró. En serio, nada de esto es tu culpa. Lo sabes, ¿verdad? No estaba seguro de creerle, pero asentí de todos modos. Esa tarde, el teléfono de mamá sonó de nuevo. Es la escuela, dijo, revisando la identificación de llamada. Contestó, y escuché su lado de la conversación. Un montón de entiendo y sí, eso tiene sentido. Cuando colgó, explicó que el director Peacock quería una reunión antes de que pudiera regresar. El consejero estaría allí también. Estaban tratando esto como una situación de reingreso seria, no solo una suspensión regular que terminaba. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la tarde, dijo mamá. Quieren asegurarse de que tengas apoyo establecido antes de regresar a clases. Sentí que mi estómago se retorcía. Regresar a la escuela después de todo lo que pasó sonaba terrible. Todos probablemente habían escuchado sobre el incidente del taparrabos en la oficina de papá, sobre mí desafiando al maestro de matemáticas a combate, sobre toda la cosa de vida primitiva. Iba a ser el chico raro que se volvió loco por unas semanas. Mamá parecía leer mi mente. Va a estar bien, dijo. Lo resolveremos un paso a la vez. Quería creerle, pero mayormente solo me sentía cansado. Cansado de actuar masculinidad, cansado de pelear, cansado de tratar de probar puntos. Solo quería ser normal de nuevo, lo que sea que eso significara. Mi teléfono vibró con otro mensaje de papá y mamá me lo quitó sin preguntar. Me quedaré con esto por ahora, dijo gentilmente. No necesitas ver más de eso hoy. Asentí y la dejé tomarlo, sintiendo que algo del peso se levantaba. Al menos por hoy, no tenía que averiguar cómo responder. No tenía que defenderme o explicar. Podía simplemente sentarme en el apartamento tranquilo de mamá y estar limpio y seguro. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a mamá revisando mi mochila en la mesa de la cocina. Sacó cada pieza de ropa sin decir nada, solo apartando las camisas que olían a atropello y los jeans tiesos con suciedad y sudor. La vi desde el sofá donde había dormido, sintiéndome avergonzado, pero demasiado cansado para explicar. Empacó todo y cerró la bolsa de basura. Luego, agarró sus llaves. 2 horas después, regresó con bolsas de Target llenas de cosas básicas, camisetas simples, jeans nuevos, calcetines que realmente combinaban. Los dejó en la mesa junto a mí y fue a lavar mi mochila en el fregadero, fregándola 2 veces con jabón de platos para quitar el olor. Cuando terminó, compró cuadernos nuevos y lápices, del tipo barato que funcionaba bien, y los puso en la mochila limpia, sin hacerme sentir mal por arruinar los viejos. Simplemente me dio las herramientas que necesitaba para empezar de nuevo, y volvió a hacer el almuerzo como si fuera normal. Esa noche, me quedé dormido en el colchón de aire, pero me desperté jadeando alrededor de las 2 de la mañana. El sueño había sido tan real. Trabajadores de servicios de protección infantil poniéndome en una camioneta, mientras papá estaba en el porche diciéndole a los vecinos que yo estaba mentalmente enfermo y era peligroso. El hogar grupal tenía barras en las ventanas y niños que me miraban como si yo fuera el loco. Me senté respirando con dificultad, tratando de recordar dónde estaba realmente. Mamá apareció en la puerta todavía vestida y me di cuenta de que había estado durmiendo en el sofá para estar cerca. No preguntó sobre la pesadilla ni trató de abrazarme. Simplemente se sentó en el piso junto a mi colchón de aire y comenzó a hablar sobre algún programa de cocina que había estado viendo. Algo sobre personas haciendo pasteles que parecían objetos. Su voz era calmada y normal, describiendo a esta concursante que hizo un pastel con forma de caja de herramientas que realmente engañó a los jueces. Me concentré en sus palabras en lugar de las imágenes del sueño, y lentamente mi respiración volvió a la normalidad. Ella nunca dijo nada sobre papá o servicios de protección infantil, o cómo me había advertido que esto pasaría. Simplemente se sentó allí, hasta que me volví a dormir. Teo apareció a las 9 de la mañana siguiente para la evaluación del hogar. Mamá ya había limpiado el apartamento, y se aseguró de que todo se viera organizado. Caminó por cada habitación con un portapapeles, verificando que yo tuviera mi propio espacio para dormir, aunque solo fuera un colchón de aire en la esquina de la sala de estar. Abrió el refrigerador y la alacena,
notando que teníamos comida real, y no solo contenedores de comida para llevar. Le preguntó a mamá sobre su horario de trabajo, y ella explicó su trabajo remoto, haciendo entrada de datos, mostrándole su configuración de computadora, y cómo sus horas eran lo suficientemente flexibles para estar cuando yo llegara de la escuela. Tenía mi documentación de inscripción escolar lista, mostrando que ya me había registrado en el distrito local y establecido transporte. Theo escribió todo, y parecía satisfecho de que este era un lugar estable para que yo me quedara. Me hizo algunas preguntas sobre cómo me sentía, y si me sentía seguro aquí. Le dije que sí, e hizo una nota antes de irse a hacer la evaluación de papá. Más tarde esa tarde, Theo llamó al teléfono de mamá y lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Acababa de salir de la casa de papá, y su voz sonaba cansada. La cabeza de ciervo todavía estaba montada en la pared de mi habitación, con adhesivo de construcción que había dañado la pintura. El garaje estaba lleno de atropellos en varios estados de descomposición que papá, aparentemente, no se había molestado en limpiar. El taparrabos estaba colgando en la barandilla del porche para secar como si fuera ropa. Theo había tomado fotos de todo. Dijo que papá intentó explicarlo como chicos siendo chicos, solo experimentación adolescente normal con casa y habilidades primitivas. Pero las fotos mostraban un hogar donde el comportamiento peligroso había sido permitido salirse completamente de control sin ninguna intervención adulta. Theo dijo que el informe reflejaría eso. La reunión escolar ocurrió a las 3 esa tarde. El director Peacock se sentó a la cabeza de la mesa de conferencias con Hailey Carson, la consejera, a un lado. Mamá y yo nos sentamos frente a ellas. Peacock tenía mi expediente abierto frente a ella con notas sobre el incidente del maestro de matemáticas y mis calificaciones en caída. Hailey habló primero, sugiriendo un contrato de comportamiento que deletrearía exactamente qué se esperaba de mí y qué pasaría si la arruinaba. Quería controles semanales para hablar sobre cómo iban las cosas y atrapar problemas antes de que se hicieran grandes. El enfoque sería en reconstruir confianza y subir mis calificaciones, no solo castigarme por lo que ya pasó. El director Peacock asintió y luego agregó su parte. Mi suspensión se mantendría por las 2 semanas completas, pero delineó un camino para recuperar el trabajo que había perdido. Sesiones después de la escuela con maestros que ofrecieron su tiempo voluntariamente, tareas modificadas que me permitirían demostrar que había aprendido el material sin tener que hacer cada hoja de trabajo. Fue firme sobre el desafío de combate siendo una línea seria que había cruzado. Los maestros necesitaban sentirse seguros en la escuela, pero también reconoció que había habido problemas en casa que contribuyeron a mi comportamiento. No lo estaban excusando, solo reconociendo que necesitaba apoyo para volver a encarrilarme, no solo castigo. Esa noche, Theo llamó de nuevo mientras mamá estaba haciendo la cena. Explicó los próximos pasos. Papá podía verme, pero solo en visitas supervisadas en ubicaciones neutrales, no en su casa donde estaban todos los atropellos, no en ningún lugar privado donde las cosas pudieran escalar. Cada visita tenía que ser programada a través de servicios de protección infantil, con anticipación. Un trabajador social estaría en la habitación todo el tiempo tomando notas. Se sentía tanto aliviante como extraño. Todavía era mi padre, pero ahora había todas estas reglas oficiales sobre cuándo y cómo podíamos estar cerca el uno del otro. Más tarde ese mismo día, la situación laboral de papá empeoró. Hassan Jung, de Recursos Humanos, le envió un correo electrónico que mamá me mostró después de que papá se lo reenvió a su teléfono. Su suspensión se extendió pendiente de una evaluación psicológica. La compañía necesitaba asegurarse de que estaba apto para regresar a su posición después del incidente de la oficina con el taparrabos y la lanza. Papá inmediatamente envió mensajes de texto a mi teléfono con mensajes enojados. Esto era mi culpa. Mi truco con servicios de protección infantil había arruinado su carrera. Sentí que la culpa comenzaba a acumularse en mi pecho como siempre lo hacía cuando papá estaba enojado. Pero mamá se sentó a mi lado y lo repasó lógicamente. Los problemas laborales de papá vinieron de sus propias elecciones. Él era el adulto que dejó que las cosas escalaran. Él fue quien se presentó en mi escuela en ese estado. Él fue quien trató de culparme de todo cuando llegaron los servicios de protección infantil. Sus consecuencias eran suyas, no mías. Quería creerle, pero era difícil. Esa noche, abrí mi teléfono y comencé a revisar mis cuentas de redes sociales. Estaban llenas de basura tóxica que había estado consumiendo durante semanas. Memes sobre machos alfa y dominancia. Publicaciones sobre cómo los hombres de verdad nunca se disculpaban o mostraban debilidad. Capturas de pantalla de discusiones donde defendía la masculinidad primitiva como si fuera alguna verdad noble. Mirar hacia atrás me hizo sentir enfermo y avergonzado. Me había convencido de que esta era la masculinidad real, cuando solo era tontería enojada de personas que probablemente estaban tan arruinadas como yo había estado. Eliminé mis cuentas una por una. Se sintió como un pequeño paso, pero eliminar ese contenido de mi feed diario hizo espacio para otra cosa. Espacio para recordar quién había sido antes del ultimátum de papá sobre hacerme hombre. Al día siguiente, en mi control con Hailey, sugirió que intentara escribir un diario, escribir sobre qué desencadenaba mi ira, y cuando escuchaba la voz de papá en mi cabeza versus mis propios pensamientos, puse los ojos en blanco porque sonaba exactamente como tarea de terapia. Pero esa noche, no pude dormir, y saqué uno de los cuadernos nuevos que mamá había comprado. Comencé a escribir sobre el incidente de la boleta de calificaciones, cómo papá había mirado mis calificaciones y visto solo las clases de teatro y coro, cómo había arrugado el papel y me lo había lanzado,
como su cara había estado roja de ira por algo que debería haberlo enorgullecido. Escribí 3 páginas antes de que me calambrara la mano, y cuando finalmente paré, realmente me sentí un poco mejor, como si hubiera sacado algo de mi cabeza y puesto en papel donde no podía perseguirme en círculos. 3 días después, Theo me llevó a un edificio de oficinas de servicios de protección infantil en el centro para la primera visita supervisada con papá. La sala de conferencias tenía paredes grises y una mesa larga con sillas de plástico incómodas, y Theo se sentó en la esquina con un bloc de notas mientras papá y yo nos enfrentábamos a través de la superficie rayada. Papá preguntó cómo iba la escuela y si estaba al día con la tarea, su voz cuidadosa y medida, como si estuviera leyendo de un guión. Le conté sobre las tareas de recuperación y el contrato de comportamiento, y él asintió con esta expresión de interés falso. Luego sus ojos me escanearon de pies a cabeza y su boca se torció ligeramente. Dijo que me veía débil de nuevo, ahora que me estaba duchando regularmente, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Vi la pluma de Theo moverse por su bloc de notas en la esquina, raspando el papel mientras la cara de papá se puso pálida al darse cuenta de lo que acababa de decir. Theo dejó su pluma y se inclinó hacia adelante en su silla. Le recordó a papá en esta voz calmada pero firme que esta visita era sobre reconstruir una relación saludable, y los insultos sobre masculinidad eran exactamente lo que creó toda esta situación en primer lugar. La mandíbula de papá se puso tensa y sus manos se apretaron en la mesa, pero forzó una disculpa que sonaba rígida y ensayada. Sentí esta extraña sensación de validación lavarme, porque alguien con autoridad real lo estaba corrigiendo en su cara, no dejándolo salirse con la basura tóxica que usualmente decía. El resto de la visita se mantuvo incómoda y superficial con papá, haciendo preguntas seguras sobre qué estaba cocinando mamá para la cena y si su apartamento tenía suficiente espacio. Cuando terminó la hora, Theo sacó a papá primero y luego regresó para ver si yo estaba bien. Le dije que estaba bien, e hizo una nota en su archivo antes de llevarme de vuelta al lugar de mamá. Esa noche, mamá hizo espagueti y comimos juntos en su pequeña mesa de cocina. Después de limpiar los platos, se sentó junto a mí en el sofá y comenzó a hablar sobre la infancia de papá. Explicó que el padre de papá, mi otro abuelo, quien murió cuando yo era muy pequeño, era extremadamente estricto sobre las emociones y la masculinidad. El abuelo aparentemente castigaba a papá por llorar o mostrar cualquier tipo de miedo, diciéndole que los hombres de verdad nunca mostraban debilidad. Mamá no estaba tratando de excusar el comportamiento de papá, solo dándome contexto de que sus creencias tóxicas venían de algún lugar específico. Sentí esta mezcla confusa de ira y comprensión triste sentada en mi pecho, porque parte de mí quería seguir enojado con papá por todo lo que me hizo pasar, pero otra parte podía ver cómo había sido dañado por su propio padre, de la misma manera que trató de dañarme a mí. Mamá dijo que el ciclo tenía que detenerse en algún lugar, y tal vez ese lugar era conmigo negándome a pasarlo. Mi primer día de regreso en la escuela el siguiente lunes fue incómodo como el demonio. Todos habían escuchado sobre el incidente del taparrabos, porque aparentemente los compañeros de trabajo de papá tenían hijos en mi escuela, y la historia se extendió como fuego por los pasillos. Algunos chicos hicieron bromas sobre mí, volviéndome primitivo, y preguntaron si había traído mi lanza a clase. Mantuve mi cabeza baja y traté de ignorar los comentarios, pero mi cara ardía cada vez que alguien se reía. Después del tercer periodo, Hailey me apartó en el pasillo cerca de su oficina. Preguntó cómo estaba aguantando con toda la atención, y admití que era vergonzoso, pero estaba tratando de superarlo. Hailey asintió y dijo: la mayoría del chisme muere después de una semana o dos, cuando la gente encuentra algo nuevo de qué hablar. Hablar sobre la vergüenza con alguien que no me juzgaba me ayudó a pasar el resto del día sin perderlo. A la tarde siguiente, Hailey me llamó a su oficina durante el estudio. Sugirió que tal vez quería volver a hacer algo que disfrutaba antes de que todo esto comenzara, y mencionó a Kieran, quien enseñaba teatro. Hailey dijo que Kieran me recordaba del primer año cuando había estado en la obra de otoño y estaba dispuesto a ofrecerme una posición de equipo de baja presión en el espectáculo de primavera que venía. No se requería audición, solo presentarse y ayudar con escenarios y cosas técnicas. Me sorprendió que alguien me recordara de antes del desastre de masculinidad tóxica, y la idea de hacer algo que solía amar se sentía tanto emocionante como aterradora. Hailey me dio el número de sala de Kieran y me dijo que pasara cuando estuviera listo. 2 días después, Theo apareció en el apartamento de mamá para un control de seguridad para confirmar que me estaba estableciendo correctamente. Caminó por el pequeño espacio, verificando que tenía mi propia área de dormir instalada en la esquina de la sala de estar, y miró en el refrigerador para verificar que había comida real. Theo se sentó conmigo y revisó mi progreso del contrato de comportamiento, preguntando sobre mis sesiones de consejería con Hailey y si estaba al día con el trabajo de recuperación de mi suspensión. Le mostré mi rastreador de tareas y la tarea completada en mi mochila, e hizo notas documentando ajuste positivo para el archivo del caso. Antes de irse, Theo mencionó que la segunda visita supervisada de papá estaba programada para la siguiente semana, pero 3 días antes de que esa visita se suponía que ocurriera, Theo llamó para decir que estaba cancelada. Papá nunca había programado la evaluación psicológica requerida que tanto su trabajo como servicios de protección infantil habían ordenado, así que la visita no podía proceder. Me sentí enojado de que papá ni siquiera estuviera tratando de cumplir con los requisitos básicos, pero también me sentí aliviado de no tener que sentarme a través de otra hora tensa de él, actuando normalidad.
Mamá dijo que era comportamiento típico de papá, evitando cualquier cosa que pudiera hacerlo ver mal o admitir que tenía problemas. Esa misma semana, finalmente reuní el valor para visitar el salón de Kiran después de la escuela. La reunión de información de teatro estaba ocurriendo y unos 15 estudiantes se sentaron en los asientos del auditorio mientras Kiran estaba en el escenario explicando el espectáculo de primavera y los diferentes roles de equipo disponibles. Habló sobre el equipo de construcción para escenarios, equipo de producción para detrás del escenario durante las presentaciones, técnicos de luces y sonido, y diseño de vestuario. Cuando terminó su presentación, Kiran bajó y caminó hacia donde yo estaba sentado. Dijo que recordaba mi trabajo del primer año y casualmente me ofreció un lugar en el equipo de construcción donde podía trabajar con mis manos y ser útil sin estar en el centro de atención. Se sentía como una forma segura de meter los dedos de nuevo en algo que solía hacerme feliz. Y acepté venir a la primera sesión de trabajo el sábado. Solo en mi habitación en la casa de mamá esa noche, saqué un guión viejo del primer año que había guardado en una caja. Comencé a practicar un monólogo en voz alta, solo para ver si todavía podía. Pero la voz de papá inmediatamente llenó mi cabeza, llamándolo tonterías de maricón y diciendo que sonaba débil. Me detuve a la mitad, frustrado de que todavía estuviera controlando mis pensamientos, incluso cuando no estaba físicamente en la habitación conmigo. El guión se quedó abierto en mi regazo, mientras miraba las palabras, queriendo continuar, pero sintiéndome paralizado por los mensajes tóxicos todavía viviendo en mi cerebro. En mi próxima sesión de consejería con Hailey 2 días después, le conté sobre intentar leer el monólogo y cómo la voz de papá me había apagado. Hailey escuchó y luego comenzó a reformular el lenguaje que papá había usado contra mí. Dijo, débil no era una debilidad, era habilidad en entender a las personas y situaciones. Sensible no era malo, era ser consciente de las emociones y capaz de responder a ellas. Me dio palabras diferentes para las cualidades que papá me había enseñado a odiar sobre mí mismo, convirtiéndolas en fortalezas en lugar de fracasos. Luego Hailey estableció una micrometa para mí, solo asistir a un ensayo completo de teatro, sin juzgarme por estar allí. Dijo que la meta no era actuar perfectamente o probar nada, solo presentarse y participar. Enfocarme en presentarme en lugar de ser perfecto se sentía más manejable que tratar de ser genial en algo de inmediato. 3 días después, el teléfono de mamá vibró durante la cena con un mensaje de texto de papá que solo decía, ¿lo hice? ¿Feliz? Ella me mostró la pantalla y me sentí molesto por su actitud, como si nos estuviera haciendo un gran favor al marcar una casilla que tanto servicios de protección infantil como su trabajo requerían. Pero debajo de la irritación había esta pequeña sensación de alivio, porque significaba que las visitas supervisadas podían seguir ocurriendo y tal vez, eventualmente, llegaríamos a algo que se sintiera menos como un procedimiento judicial. Mamá respondió con un mensaje neutral, bueno, y volvimos a comer, sin hacer un gran escándalo al respecto, aunque era el primer requisito que realmente había completado. La segunda visita supervisada se programó para el jueves por la tarde, en la misma oficina de servicios de protección infantil, y me senté en la sala de espera con las palmas sudorosas, mientras Theo preparaba la sala de conferencias. Papá llegó exactamente a tiempo, lo que se sentía como otra casilla que estaba marcando, y entramos, y nos sentamos uno frente al otro, en la misma mesa. Theo se sentó en la esquina con su bloc de notas, y nos recordó a ambos que esta hora era para reconstruir comunicación y conexión. Durante los primeros 20 minutos, solo miramos la mesa mientras Theo ocasionalmente sugería temas de conversación como cómo iba la escuela o qué había estado haciendo en el lugar de mamá. Respondí en oraciones cortas, y papá asintió, y el silencio entre intercambios se alargó tanto que podía escuchar el reloj en la pared haciendo tic-tac. Ninguno de nosotros sabía cómo hablar sin el guión de masculinidad tóxica corriendo debajo de todo, sin papá juzgando si sonaba débil o yo esperando que criticara mis elecciones. Para el minuto 40, me sentía agotado de la civilidad forzada, de tratar de encontrar temas seguros que no nos desencadenarían a ninguno de los dos en patrones viejos. Llegamos a la hora completa, pero cuando Theo preguntó cómo nos sentíamos ambos sobre la visita, solo me encogí de hombros y dije que estaba bien, lo cual era técnicamente verdad, pero también completamente inadecuado para describir lo agotador que era. Papá se levantó para irse, y Theo le pidió que esperara un momento. Luego explicó que como parte del plan de seguridad, papá estaba obligado a asistir a una serie de clases para padres sobre comunicación saludable y expectativas apropiadas para la edad. La cara de papá se puso roja brillante y su mandíbula se apretó, y pude verlo luchando contra el impulso de discutir o negarse. Theo le entregó un papel con el horario y ubicación de la clase. 8 sesiones semanales comenzando el próximo martes por la noche, y papá lo tomó con manos temblorosas. Aceptó a través de dientes apretados que asistiría, y sentí esta pequeña sensación de vindicación de que realmente tenía que hacer trabajo para arreglar esto, que no era solo yo saltando a través de aros mientras él podía quedarse igual. Después de que papá se fue, Theo preguntó si quería analizar la visita, y le dije que fue raro, pero bien, que nada malo pasó, pero nada bueno pasó tampoco. Al día siguiente en la escuela, Hailey me apartó durante el almuerzo para trabajar en algo práctico. Dijo que los compañeros de clase seguirían haciendo preguntas sobre qué pasó con el incidente del taparrabos y el involucramiento de servicios de protección infantil, y tener una respuesta preparada me ayudaría a sentirme menos a la defensiva. Practicamos una declaración neutral juntos, algo como cosas familiares se complicaron, pero lo estamos resolviendo. Eso cerró el chisme sin compartir detalles que no eran asunto de nadie. Hailey me hizo decirlo en voz alta 5 veces,
hasta que se sintió natural saliendo de mi boca, y me recordó que no le debía a nadie una explicación más allá de eso. Tener las palabras listas me hizo sentir más preparado para enfrentar las preguntas que sabía que venían, como si tuviera un escudo contra la curiosidad y el juicio. El sábado por la tarde, me presenté a mi primera sesión de equipo de teatro. Caminé al auditorio donde unos 12 estudiantes ya estaban reunidos alrededor del escenario. Tanner, el líder del equipo, era un estudiante de último año con jeans manchados de pintura y una sonrisa fácil, y me dio la bienvenida sin hacerlo incómodo. Me puso en detalle de pintura con otros 3 estudiantes trabajando en paneles de fondo, donde podía trabajar tranquilamente y reaclimatarme al espacio sin tener que actuar o estar en el centro de atención. Estar detrás del escenario con el olor a pintura y el sonido de personas practicando líneas en el escenario se sentía como volver a casa después de un largo viaje a algún lugar terrible, como encontrar una pieza de mí mismo que había enterrado deliberadamente. Me concentré en pinceladas constantes, llenando un degradado de cielo en un panel plano, y nadie me preguntó sobre papá o servicios de protección infantil o por qué había estado ausente. El lunes por la mañana, Hassan del Departamento de Recursos Humanos de papá envió un correo electrónico que mamá me reenvió. El trabajo de papá le estaba dando una fecha de regreso condicional 2 semanas después, contingente, en completar la clase para padres y mantener límites apropiados en el trabajo. El correo delineaba responsabilidades modificadas y controles semanales obligatorios con Hassan durante el primer mes de regreso. Me sentí menos culpable sobre su situación financiera, sabiendo que tenía un camino de regreso al empleo, incluso si venía con condiciones y supervisión que probablemente odiaba. Esa misma semana, mamá se sentó conmigo para explicar que estaba solicitando formalmente un acuerdo de copaternidad a través de Ramona Lancaster, la enlace del tribunal familiar con quien Theo nos había conectado. El acuerdo delinearía reglas específicas sobre comunicación, toma de decisiones y límites que ambos padres tenían que seguir. Mamá me mostró el borrador del documento con secciones sobre decisiones escolares, cuidado médico y cómo papá podía contactarme. Y tener todo por escrito me hizo sentir más seguro. Significaba que papá no podía simplemente cambiar las reglas cuando se enojaba. No podía enviarme mensajes de texto directamente con viajes de culpa o demandas. No podía aparecer en la escuela sin permiso. La estructura se sentía protectora en lugar de restrictiva, como construir una cerca que mantenía a todos en su propio lado. En clase de inglés el miércoles, la señora Patterson pidió voluntarios para leer un pasaje de la novela que estábamos estudiando. Mi mano se levantó antes de que pudiera pensarlo demasiado, y ella me llamó con una sonrisa sorprendida. Mi voz tembló leyendo la primera oración, pero me empujé a través del párrafo completo, enfocándome en las palabras en lugar de cómo sonaba. Algunos compañeros de clase asintieron alentadoramente cuando terminé, y la señora Patterson me agradeció, y me di cuenta de que no todos me estaban juzgando por el incidente del taparrabos. Empujarme a través del miedo de sonar débil se sintió como una pequeña victoria, como reclamar espacio que había renunciado cuando la voz de papá tomó control de mi cabeza. Esa noche, el teléfono de mamá vibró con un mensaje de texto de papá, y ella me mostró una foto de su viejo equipo de fútbol de la escuela secundaria esparcido en su cama. El mensaje decía, esto significó algo para mí una vez, lo cual se sentía como su intento torpe de compartir algo vulnerable o conectar en algún nivel. No entendía completamente. Miré la camiseta descolorida y el casco raspado, tratando de imaginar a papá como un adolescente antes de volverse tan rígido sobre masculinidad. Mamá dijo que no tenía que responder si no quería, pero me sentí cautelosamente curioso sobre cómo era antes de que todas las creencias tóxicas tomaran control. Respondí, ¿qué posición jugabas? Y respondió, apoyador. Amaba la estrategia más que los golpes, lo cual me sorprendió porque fue la cosa más honesta que había dicho en meses. La tercera visita supervisada ocurrió la siguiente semana, y papá parecía ligeramente menos tenso caminando a la sala de conferencias. Hablamos sobre cosas neutrales como sus fechas límite de proyectos en el trabajo y mis próximas fechas de espectáculo, y por 30 minutos se sintió casi normal. Luego papá hizo un comentario sobre el teatro estando bien. Supongo si eso es lo que necesitas con este tono, que sugería que era algún tipo de muleta o debilidad. Theo inmediatamente dejó de escribir y miró hacia arriba, advirtiendo a papá que el apoyo condicional no era apoyo real, y comentarios como ese socavaban todo el propósito de estas visitas. La cara de papá mostró frustración, pero se retractó y se disculpó, y pude notar que odiaba que las reglas tuvieran dientes, y no podía simplemente decir lo que quisiera. Theo nos recordó a ambos que reconstruir confianza significaba que papá tenía que aceptar genuinamente mis elecciones, no solo tolerarlas con golpes pasivo-agresivos. Después de la visita, me sentí agotado, pero también validado de que alguien estaba haciendo a papá responsable en tiempo real, no dejándolo deslizarse de vuelta a patrones viejos, solo porque se presentó. Mi próxima sesión con Hailey ocurrió 2 días después, y sacó un cuaderno para trabajar en lo que llamó guiones de límites. Pasamos 40 minutos escribiendo frases exactas que podía usar cuando papá cruzara líneas. Cosas como, necesito que dejes de comentar sobre mi apariencia, y ese tema no es útil ahora mismo. Me hizo practicar diciéndolas en voz alta una y otra vez, hasta que no se sentían tan raras en mi boca. La repetición ayudó, porque podía escuchar mi propia voz poniéndose más firme con cada repetición. Para el final de la sesión, tenía 5 frases memorizadas, y Hailey dijo, tener palabras preparadas me mantendría de solo congelarme o enojarme cuando papá presionara botones. Saliendo de su oficina,
me sentí como si realmente tuviera herramientas, en lugar de solo esperar que las cosas salieran bien. Las audiciones para el espectáculo de primavera ocurrieron ese jueves después de la escuela, y me presenté al teatro con mi estómago dando vueltas. Kieran tenía unos 15 niños probando, y fui cerca del final con un monólogo de una obra que habíamos leído en clase de inglés. Mi voz tembló a través de las primeras líneas, y olvidé respirar apropiadamente, así que la proyección fue débil. Cuando terminé, Kieran asintió y garabateó notas sin ningún juicio en su cara. Me llamó después de que todos audicionaron y dijo que necesitaba trabajar en soporte de respiración y proyectar desde mi diafragma en lugar de mi garganta. Luego me dijo que estaba elegido en el conjunto. No un papel principal, pero una parte real del espectáculo. La satisfacción golpeó diferente de cualquier cosa que involucrara la aprobación de papá alguna vez tuvo, porque había ganado este lugar a través de esfuerzo real. Papá asistió a su primera clase para padres con Jade ese fin de semana, y después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que solo decía: «Muéstrame tus cosas de audición». Miré el mensaje por un minuto sólido, tratando de averiguar si estaba genuinamente preguntando o preparando otra oportunidad para criticar. Mamá miró sobre mi hombro y dijo: «No tenía que responder si no estaba listo». Respondí: «¿Por qué quieres verlo?» «Porque necesitaba saber su intención real antes de abrir esa puerta», respondió. Jade dijo que debería mostrar interés en tus actividades, lo cual era honesto al menos, incluso si venía de la tarea de su clase en lugar de curiosidad real. Le envié el tiempo de audición y las fechas del espectáculo, pero agregué sin comentarios negativos como un límite claro. Theo llamó a mamá al día siguiente para programar una reunión de equipo familiar para la siguiente semana con personas de la escuela participando. Explicó que esto era donde todos se reunían para coordinar y asegurarse de que el plan de seguridad realmente estaba funcionando para todos los involucrados. La idea de tener a papá, mamá, Hailey y Theo todos en una sala de conferencias hizo que mi pecho se apretara con ansiedad, pero parte de mí se sentía esperanzado de que la estructura oficial con testigos pudiera mantener las cosas productivas en lugar de dejar que papá descarrilara todo con sus tácticas usuales. Theo dijo que la reunión revisaría el progreso y discutiría el camino hacia menos supervisión si papá seguía las reglas. Kieran publicó los resultados de callback en el tablón de anuncios del teatro el lunes por la mañana, y mi nombre apareció bajo miembros del conjunto para la producción de primavera. Verlo por escrito lo hizo sentir oficial y real. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a mamá las noticias antes de pensar siquiera en decirle a papá. Ella respondió con 3 signos de exclamación y dijo que había marcado todas las fechas del espectáculo en su calendario. El hecho de que mi primer instinto fue compartir buenas noticias con mamá, en lugar de preocuparme por la reacción de papá, se sintió como progreso que realmente podía medir. La cuarta visita supervisada ocurrió el miércoles por la tarde y entré a la sala de conferencias con mis frases de límites listas en mi cabeza. Papá se sentó frente a mí y Theo se instaló en su esquina con el bloc de notas siempre presente. Hablamos sobre cosas neutrales por unos 10 minutos antes de que papá mirara mi camisa y comenzara a decir algo con ese tono crítico familiar. Lo interrumpí claramente y dije: «Necesito que dejes de comentar sobre mi apariencia». Su cara mostró ira por un segundo, y lo vi captarse a sí mismo y redirigir. Preguntó sobre mis clases en su lugar, y pasamos el resto de la visita discutiendo mi trabajo de recuperación y el horario de ensayo del espectáculo. Saliendo después, me sentí genuinamente competente manejando conflicto con herramientas reales, en lugar de solo cerrarme o explotar. El director Peacock envió un correo electrónico a mamá el jueves por la mañana con una actualización sobre mi progreso académico. Todo mi trabajo de recuperación estaba completado y entregado. Mi contrato de comportamiento estaba en camino sin incidentes. Estaba sacando notas de 7 en la mayoría de las clases, lo cual se sentía sólido considerando dónde había comenzado. El correo decía que la escuela estaba eliminando los controles diarios y pasando a reuniones semanales, ya que había demostrado cumplimiento consistente. Leyendo sobre el hombro de mamá, me sentí orgulloso del progreso que realmente podía señalar en lugar de solo esperar que las cosas estuvieran mejorando. El jefe de papá, Luis, le envió un correo electrónico el viernes que reenvió a mamá sobre su situación laboral. Fue reinstalado en un plan de mejora de desempeño con responsabilidades reducidas y controles obligatorios de recursos humanos. El mensaje de texto de papá a mamá al respecto goteaba frustración sobre la degradación y el monitoreo. Me sentí raro y confundido, sobre todo porque parte de mí estaba aliviado de que tuviera ingresos de nuevo, pero otra parte estaba contenta de que no tuviera autoridad completa como antes. Mamá dijo que estaba bien tener sentimientos complicados sobre las consecuencias de papá. Ese fin de semana, mamá y yo nos sentamos en su mesa de cocina con un cuaderno en blanco para escribir reglas de casa para su apartamento. Pasamos 2 horas hablando sobre lo básico, como comunicación respetuosa y tareas compartidas, y mi responsabilidad de mantenerme al día con la escuela y la consejería. Tener expectativas claras que ambos acordamos me hizo sentir apropiación sobre mi entorno. Estas no eran reglas siendo impuestas sobre mí. Estos eran acuerdos que hicimos juntos sobre cómo vivir en el mismo espacio. Mamá escribió todo en el cuaderno y ambos lo firmamos en la parte inferior como un contrato. El ensayo comenzó el lunes después de la escuela y me presenté temprano para ayudar a Kieran a configurar sillas. El trabajo del conjunto involucraba aprender coreografía y armonías junto a otros estudiantes que me trataban normalmente. Nadie sacó el incidente del taparrabos o hizo preguntas raras sobre servicios de protección infantil. Tanner me mostró dónde el equipo guardaba suministros y explicó el horario de ensayo.
Encontrar mi ritmo detrás del escenario con tareas y trabajo en equipo se sintió como pertenecer sin necesitar probar nada. No tenía que actuar alguna versión de masculinidad o dominar a nadie. Solo tenía que presentarme y hacer el trabajo. Unos días después, mamá me entregó un sobre con la dirección de retorno de papá y lo abrí en la mesa de cocina mientras ella miraba en silencio. La carta estaba escrita a máquina y formateada raro con viñetas y lenguaje específico sobre crear un ambiente inseguro e imponer expectativas rígidas en mi desarrollo. Pude notar que la redactó en la clase para padres de Jade porque nadie habla así normalmente, pero realmente nombró cosas que hizo mal, como exigir que dejara el teatro y decirme que me hiciera hombre o me fuera. La disculpa se sentía rígida y torpe, pero no estaba poniendo excusas o culpándome, y la leí 2 veces, sintiendo algo cambiar en mi pecho que no era exactamente perdón, pero tal vez menos ira. Le mostré a mamá, y ella asintió lentamente, diciendo que era un comienzo, incluso si no era perfecto, y estuve de acuerdo en que era mejor que nada. Esa noche, me senté con un cuaderno, y le escribí de vuelta a papá enumerando mis condiciones en viñetas claras como su carta. No más comentarios sobre mi apariencia, o cómo me visto o peino mi cabello. No más comentarios sobre mis intereses siendo débiles o femeninos o incorrectos. No sabotear mis elecciones escolares, o tratar de empujarme hacia actividades que no quiero. No burlarse del teatro o el coro, o cualquier cosa que elija hacer. Escribí que estaba dispuesto a seguir haciendo visitas, supervisadas si podía seguir estas reglas. Pero si no podía respetar mis límites, entonces no quería contacto en absoluto. Escribirlo me hizo sentir poderoso y claro, como si estuviera definiendo lo que nuestra relación podría ser, en lugar de solo aceptar lo que él decidiera. Mamá lo leyó y sugirió que agregara un punto más sobre él no hablando mal de mamá conmigo, así que incluí eso también. Envié la carta a la mañana siguiente y me sentí bien sobre defenderme con palabras reales en lugar de agresión performativa. La reunión de equipo familiar ocurrió el siguiente jueves en una sala de conferencias en la Oficina de Servicios de Protección Infantil, con todos sentados alrededor de una mesa larga. Theo se sentó en la cabeza con su supervisor Dave Montgomery junto a él sosteniendo una carpeta gruesa. Hailey vino de la escuela y se sentó junto a mamá mientras papá tomó asiento frente a nosotros, luciendo incómodo en una camisa abotonada. Dave abrió la reunión revisando el plan de seguridad escrito que redactaron, repasando cada punto sobre visitas supervisadas y comunicación apropiada, y papá completando la clase para padres. Todos tenían una copia del documento, y seguí mientras Dave explicaba que el plan permitía visitas supervisadas continuas con un camino hacia contacto telefónico una vez que papá demostrara respeto consistente de límites. Theo agregó que habían estado monitoreando el cumplimiento de papá con la clase para padres y su comportamiento durante las visitas, y hasta ahora estaba cumpliendo con los requisitos mínimos. Papá firmó el acuerdo sin discutir o hacer comentarios sarcásticos. Solo recogió la pluma y escribió su nombre en la parte inferior. Mamá firmó después. Luego firmé como participante en el plan. Todo se sintió tenso pero real, como si estuviera ocurriendo progreso real, aunque nadie estaba pretendiendo que todo estaba arreglado. Hailey preguntó si tenía alguna preocupación, y dije que quería asegurarme de que papá realmente siguiera las reglas sobre no comentar sobre mi apariencia, y Theo confirmó que cualquier violación sería documentada y podría afectar el plan de monitoreo. La cara de papá se tensó, pero asintió, y dijo que entendía. Terminamos después de 40 minutos con todos acordando reconvenir en 6 semanas para evaluar el progreso. Después de la reunión, Theo nos apartó a mí y a mamá para explicar los próximos pasos. Dijo que Servicios de Protección Infantil cerraría la investigación activa y pasaría al estado de monitoreo una vez que papá completara la serie completa de clases para padres y mantuviera 6 semanas de contacto apropiado sin violaciones de límites. Tener una línea de meta clara con criterios específicos hizo que todo el proceso se sintiera menos interminable. Theo nos mostró una línea de tiempo en papel con casillas para cada requisito y fechas objetivo, y sentí alivio viéndolo mapeado en lugar de solo flotar en incertidumbre. Explicó que el estado de monitoreo significaba que me quedaría con mamá por elección, y las visitas de papá podían gradualmente aumentar de reuniones supervisadas a llamadas telefónicas a posiblemente tiempo sin supervisión si todo iba bien. Mamá preguntó qué pasaría si papá violaba los límites, y Theo dijo que reevaluarían y potencialmente extenderían el monitoreo o agregarían más requisitos. Pregunté si podía rechazar visitas si no me sentía cómodo, y Theo confirmó que mi opinión importaba en decisiones sobre contacto. Caminando al estacionamiento después, me sentí como si el sistema realmente estuviera trabajando para mantenerme seguro, en lugar de solo castigarme por los errores de papá. La siguiente semana, mamá recibió una llamada de Theo mencionando que papá había asistido a su segunda sesión de clase para padres. Aparentemente, durante un ejercicio grupal sobre patrones familiares, papá compartió un recuerdo sobre su propio padre teniendo reglas estrictas sobre llorar y mostrar debilidad. Jade, la instructora, se lo mencionó a Theo durante una llamada de control, porque mostraba que papá estaba comenzando a comprometerse con el material, en lugar de solo sentarse allí. Mamá me lo contó durante la cena, y sentí sentimientos mezclados raros, sabiendo que papá luchaba con su propia historia. No excusaba lo que me hizo, pero me ayudó a entender de dónde venían sus creencias tóxicas. Le pregunté a mamá si sabía mucho sobre mi otro abuelo, y dijo que era un hombre duro que creía en disciplina severa y nunca mostró afecto. Dijo, papá probablemente aprendió que los hombres no se disculpan o admiten errores al ver a su padre, y ahora estaba tratando de
de desaprender esos patrones, aunque fuera torpe y forzado. Me senté con esa información por un tiempo, sintiendo empatía medida por la situación de papá, sin soltar mi ira sobre cómo me trató. 2 semanas después, Theo llamó para decir que estaba oficialmente cerrando el caso activo de servicios de protección infantil y moviéndonos al estado de monitoreo. Papá había completado 3 sesiones de clase para padres y mantenido límites apropiados durante las visitas supervisadas. Podía quedarme con mamá por elección, y las visitas de papá podían gradualmente aumentar de reuniones supervisadas semanales a llamadas telefónicas quincenales, si seguía las reglas. El alivio me golpeó fuerte, sabiendo que la parte de investigación había terminado y no estaba en peligro inmediato de ser removido o forzado de regreso a la casa de papá. Pero también sentí el peso de los límites todavía siendo necesarios, entendiendo que no estábamos mágicamente arreglados, solo funcionalmente más seguros. Theo dijo que el periodo de monitoreo duraría 6 meses con controles regulares, y si todo se mantenía estable, cerrarían el caso completamente. Mamá me abrazó después de la llamada y me dejé sentir la seguridad de su apartamento y la elección de estar aquí, en lugar de estar atrapado en el lugar de papá, actuando alguna versión retorcida de masculinidad. En la escuela, el director Peacock me llamó a su oficina ese viernes para revisar mi progreso. Sacó mi expediente en su computadora mostrando 8 semanas de cumplimiento consistente con el contrato de comportamiento y sin incidentes desde que había regresado. Mis calificaciones eran 7 sólidos en todas partes y los maestros reportaron que estaba participando apropiadamente en clase. Imprimió un formulario removiendo la bandera de comportamiento de mi registro, explicando que había demostrado la capacidad de cumplir con las expectativas sin monitoreo diario. El logro tranquilo que sentí era más satisfactorio que cualquier hacerse hombre explosivo alguna vez fue. Hailey se unió a nosotros para la última parte de la reunión y confirmó que nuestras sesiones de consejería podían moverse a cada 2 semanas en lugar de semanales. Dijo que estaba desarrollando buenas habilidades de afrontamiento y usando los guiones de límites efectivamente y estaba orgullosa de mi progreso. Caminando de regreso a clase, me sentí genuinamente bien sobre cumplir expectativas a través de esfuerzo constante en lugar de gestos dramáticos. Los ensayos se volvieron rutina durante las siguientes 2 semanas, con pequeños momentos de competencia acumulándose. Clavé una armonía de 3 partes durante un ensayo y Kieran me dio un pulgar arriba desde la mesa del director. Terminé de pintar una pieza de escenario temprano y ayudé a un estudiante más joven a descubrir la técnica para mezclar colores. Tanner me mostró cómo operar la mesa de luces y lo capté lo suficientemente rápido que me puso en la rotación del equipo. El orgullo fundamentado que sentí vino de ser útil y hábil, no de dominar a nadie o probar que era duro. Otros miembros del elenco comenzaron a incluirme en conversaciones sobre planes de fin de semana y nadie sacó el incidente del taparrabos más. Solo era otra persona en el conjunto haciendo el trabajo y siendo parte del equipo. Papá y yo tuvimos otra visita supervisada ese miércoles, donde realmente respetó mis límites. Theo se sentó en su lugar de esquina usual, mientras papá y yo hablamos a través de la mesa. Papá preguntó sobre la escuela y le conté sobre mis calificaciones mejorando. Preguntó sobre el espectáculo y le expliqué mis responsabilidades del equipo. Luego habló sobre su plan de desempeño en el trabajo sin culparme por su suspensión o quejarse sobre el monitoreo. Mencionó sus fechas límite de proyecto actuales y preguntó si había aprendido algo interesante en clase de historia. Discutimos temas neutrales por la hora completa, sin que él hiciera un solo comentario sobre mi apariencia o intereses. La coexistencia cautelosa se sintió realista en lugar de forzada, como si estuviéramos aprendiendo a estar cerca del otro sin conflicto constante. Saliendo del edificio después, me sentí bien sobre la visita, no emocionado o feliz, pero tampoco temiendo la siguiente. La noche de estreno llegó un viernes a finales de octubre, y me paré detrás del escenario en mi vestuario, ayudando a otros miembros del conjunto con ajustes de último minuto. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de buena suerte de mamá y Hailey y Tanner, enviando un mensaje de chat grupal del equipo sobre energía pre-espectáculo. Saqué el contacto de papá y escribí un mensaje con el enlace del programa y las fechas de presentación, no esperando que viniera, pero dándole permiso para ver si quería. Lo envié antes de pensarlo demasiado y metí mi teléfono en mi bolsa. El gerente de escenario llamó lugares y me moví a mi posición inicial con los otros miembros del conjunto. Parado allí en vestuario con personas junto a las que había trabajado durante semanas, me sentí genuinamente emocionado sobre presentar algo que elegí. Si papá aparecía en la audiencia o no, ya no importaba. Estaba haciendo esto por mí mismo, y eso era suficiente. Ese es el resumen completo. Siempre trato de incluir algo que puedas usar en tu propia vida, incluso de la manera más pequeña. Si este te dio, aunque sea un solo pensamiento útil, vale la pena. Suscríbete para que siempre tengas el siguiente listo.